Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 31. Un aliado inesperado. 31. Red Hood había estado involucrado en 31 muertes. Al menos. Pero él lo sabía cuando decidió ayudarlo. ¿No era así? 13 de ellos habían escapado de la justicia tras ser acusados de diversos delitos, 12 eran miembros de la clandestinidad criminal, el resto habían sido encontrados fallecidos en distintos puntos de la ciudad, todos ellos en circunstancias sospechosas. Las cámaras cercanas y los informes de los testigos habían identificado a Red Hood como quien debía intervenir en todos los casos. También debe haber habido más ataques no denunciados ni detectados. Todo ello en menos de un año de actividad. Y eso no fue todo esto apenas comparaba la cantidad de drogas que había pasado por la red de su socio en su punto máximo. Podría haber sido un principiante, como él mismo había dicho, pero estaba en camino de convertirse en una de las figuras principales del inframundo. Y tienes la oportunidad de ayudarlo a redimirse. Si hizo tanto como pícaro, ¿qué podría hacer como justiciero? Pero él ya había sido un justiciero, ¿no? Jason conocía claramente a los murciélagos y se había puesto en contacto con Nick Twin, el primer Robin, para pedirle apoyo. No había terminado bien, pero aún los conocía lo suficiente como para poder solicitar su ayuda y que ellos, todos, se presentaran y lo ayudaran. Peter arrojó un puñado de nieve por el costado de la torre del reloj, observando en silencio cómo rebotaba en estatuas abolladas y relieves góticos. Se había dado a sí mismo la responsabilidad de ayudar a Jason en el camino hacia la redención, pero ahora estaba completamente fuera de su elemento. Esto no era un rompecabezas científico o algo que pudiera resolver con sus poderes. Esto era más profundo, una especie de enemistad, tal vez una traición. Fuera lo que fuese, había sido tan malo que el otro adolescente no dudó en romper sus promesas y le disparó a uno de los murciélagos. ¿Cómo salvaste a alguien en tal situación? ¿Podrías incluso salvarlos? Era su deber al menos intentarlo, pero ¿por dónde empezó? Si las promesas no fueran suficientes, si la tensión entre los dos grupos de vigilantes era tan alta que siempre llegaban a las manos, ¿cómo podría empezar a disiparla? Había acordado un mes, pero parecía un período de tiempo demasiado corto para llegar al fondo de las cuestiones allí. Podría retroceder y renunciar a su nuevo amigo si no funcionaban, pero eso se sentía como un fracaso, a pesar de que eso era lo que se habían prometido mutuamente. Pero entonces, ¿hasta dónde llegaría antes de tener que retirarse del conflicto? Nunca tuvo la intención de involucrarse en lo que fuera que esto fuera. Jason y los murciélagos tenían mucha más historia de la que esperaba. Si alguna vez hubieran sido aliados, el incidente que los separó debe haber sido desastroso. Quizás ahí era donde debería empezar, entender todo el asunto desde el principio, y luego podría continuar desde allí. Un fuerte golpe, seguido de un zumbido, lo hizo saltar tan fuerte que casi se cae por el borde de la torre. Su cuello permaneció libre de cualquier hormigueo, pero aún así se agachó, sospechando. ¿Fue esto una coincidencia o uno de los murciélagos lo vio mientras subía? ¿Qué querían de él, si no era intentar detenerlo? Su sentido de araña no mentía, no había intenciones hostiles allí, pero con lo que había sucedido la noche anterior, no podía confiar en nadie. Parecía que cuanto más tiempo permaneciera en esta ciudad, más razones tenía para sospechar de todos los que lo rodeaban. Una figura se levantó desde el costado del techo. Un traje negro con armadura ligera, con un pájaro azul estampado en el pecho y una máscara de dominó en la cara. Nick Twin estaba de pie frente a la azotea de la torre del reloj, con los brazos cruzados frente a él pero los hombros relajados. No olía a nada violento y su comportamiento general era tranquilo, pero desprendía un claro olor a cansancio. Peter no había sido el único que se había saltado el sueño esa noche. El propio Jason no había regresado a sus apartamentos cuando abandonó el edificio. Era difícil encontrar paz después de una noche como esta. Todavía recordaba a Vane, el vestuario y la persecución que siguió. Incluso pensar en ello hizo que su corazón latiera más rápido. Buenas tardes. Saludó el justiciero mayor, descruzándose de brazos para saludarlo. ¿Te importa si voy a hablar un rato? Hola. Respondió, casi ahogándose con la palabra. No. Sacudió la cabeza. ¿Cómo lo habían encontrado? ¿Le pusieron un rastreador durante la persecución? Lo único que todavía llevaba eran los zapatos que le habían regalado, todo el resto había ido inmediatamente a la basura. No quería pensar más en ese desastre, y no era como si la ropa empapada de sangre fuera una rareza en los contenedores de basura de Gotham. A veces se preguntaba qué tan difícil era para los trabajadores de la basura de la ciudad.
Ya no era un trabajo fácil en ninguna ciudad grande, pero aquí debe ser aún peor. Gracias. Pensé que sería mejor hablarlo antes de que se salga de control. Nick Twin hizo una mueca mientras hablaba, acercándose a él y deslizándose para sentarse a su lado. Peter volvió a agacharse y se volvió para mirar más de cerca al otro hombre. Era la primera vez que estaba tan cerca de él sin tener que temer por su vida. Visto de cerca, el traje era aún más impresionante, lleno de complejidades que no había notado antes. Podía ver varias muescas a lo largo de sus costados, algunas de ellas repletas de equipos ocultos. Y los 2 bastones cortos que el hombre había usado para luchar contra Jason todavía estaban sobre su espalda, perfectamente limpios y apagados por ahora. Cuidó bien su equipo. Creo que ya lo hizo. Señaló. Por cierto, lo siento. Acerca de, ¿cómo se llamaba? Robin Rojo. No tuviste nada que ver con eso. Respondió el adulto, aunque su boca se volvió hacia abajo y su olor tomó un giro distintivamente enojado. Red Hood y Red Robin tienen una relación extremadamente complicada, esta no es la primera vez que esto sucede. Suspiró profundamente, mirando hacia el cielo cubierto de nubes, una capa tan espesa y oscura que el sol apenas podía atravesarla. En todo caso, podría haberlo empeorado. Todavía no es excusa para dispararle. No, no lo es. Pero no eres tú quien apretó el gatillo. Suspiró de nuevo, sonando exhausto. Es peligroso estar cerca de Ob. Él no fue quien me inscribió en los PICs. Peter dijo de inmediato, frunciendo el ceño al justiciero. No ha sido más que amable conmigo. Puede que sea amable contigo, replicó Nick Twin, pero sus acciones te ponen en contra de Batman. Cuando se trata de Orr, muchos miembros de la familia actúan antes de pensar. Miró hacia abajo, con los hombros caídos. Supongo que eso también me incluye a mí. Pero eso no significa que no esté en lo correcto. Algo le pasó, él no, hay algo mal en su forma de pensar. La tristeza estaba allí de nuevo, esta vez más poderosa. Sabía mucho a arrepentimiento, pegándose a la parte posterior de la lengua de Peter. Consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. El justiciero no iba a actuar contra él, al menos no de inmediato, y entendió de qué estaba hablando. Se había estado involucrando con criminales y aunque en ese momento había sentido que no tenía otra opción, justificarlo ahora, incluso ante sí mismo, le parecía una mala excusa. Necesitaba volver a ser Spider-Man, salir del lío en el que se había atrapado y quería llevarse a Jason con él. Podía sentir un gran potencial en su amigo, si tan solo todos los demás pudieran verlo también. Conozco sus problemas de ira. Dijo finalmente. Es intenso. Extremo. Irracional. Es obvio. Pero él quiere salir del inframundo. Me habló de convertirse en un justiciero. No volvió a añadirlo, pero casi lo hizo, cerrando la boca justo a tiempo. No estaba completamente seguro todavía y no quería parecer un tonto si se equivocaba. Aún así, no había otra explicación. Él también me habló de eso. Admitió Nick Twin, sorprendiéndolo. Así que, después de todo, eran cercanos. Una de sus teorías empezaba a tener más sentido. Si tenía razón, entonces explicaría muchas cosas y de alguna manera lograría dejar más preguntas sin respuesta. En un instante, estaba de regreso en una azotea, vestido con ropa de civil y una bolsa de reparto a la espalda. Miró a 2 hombres sentados encima de él, hablando, ambos vestidos con trajes de justicieros. Uno era el hombre con el que estaba sentado actualmente, el otro llevaba una máscara roja que le cubría todo el rostro y ropa de combate negra. Había sucedido la misma noche que había visto a Harley por última vez, y eso había tenido precedente en su memoria, pero, ahora que lo recordaba, podía recordar cada detalle. Nick Twin había estado en contacto con Jason antes de lo que pensaba. Si eran tan amigables, compartirían una pizza juntos. ¿Qué pasó entre ellos para que un malentendido como ese los llevara a las manos? Red Robin había resultado gravemente herido, pero ¿qué lo había provocado? ¿Era tan poderoso el odio entre los 2 adolescentes? Si sabes que quieres ser un justiciero, ¿por qué luchaste contra él? ¿Por qué no hablas en su favor ante tus aliados? Tenía mal sabor de boca y le empezaba a doler la cabeza. El primer Robin había llamado a los murciélagos una familia y, de hecho, esto tenía todos los signos de una disputa familiar masiva. Maldijo su terrible suerte. De todas las cosas que no quería que le pasaran, estar involucrado en el drama entre un excriminal convertido en aspirante a justiciero y su familia de héroes intimidantes debía estar entre las 10 primeras. Espera, ¿no era el padre adoptivo de Jason un ingeniero de Wayne Tech?
Pero si tenía razón en su teoría, eso significaría que Batman estaba directamente conectado con, créame, dijo Nightwing con una sonrisa de desprecio, obligándolo a alejarse de su línea de pensamientos. Lo soy. Todo lo que me dijo ayer fue que viniera en caso de que algo saliera mal. Entre eso y la información que me envió sobre el lugar, pensé que sería una buena oportunidad para que él y el equipo trabajaran juntos. La espalda quedó pesadamente en el aire después de que terminó su frase. Resultó bastante bien, tenemos a muchos criminales de alto rango entre rejas y el tribunal va a estar ocupado. No parecía muy satisfecho con eso. Por supuesto, si su objetivo principal hubiera sido ayudar con la ruptura en su familia, había fracasado por completo. Pero parecía mucho que el metahumano que conectamos con él antes estaba involucrado en una pista de pelea ilegal, peligrosa y de alto riesgo. Justo después de que los sorprendimos siguiendo a un sujeto de prueba peligroso. Fue Peter el que hizo una mueca. La pista de pelea fue mi decisión, no la suya. Él me ha estado diciendo que salga desde que se enteró. Y no tuvimos nada que ver con ese sujeto de prueba. La última vez que dijo eso, gritó eso, Batman no pareció escucharlo, pero tal vez ahora sería diferente. Por alguna razón, el antiguo compañero del hombre estaba mucho más abierto a la idea de aliarse con Jason que el resto de su familia. Y hubiera sido bueno si hubiera intentado explicármelo cuando me pidió ayuda. Nightwing no pareció darse cuenta de que él admitía sus actividades criminales y, afortunadamente, aceptó su admisión con un pequeño movimiento de cabeza, aceptándola sin protestar. Cuando se trataba de Gotham, golpear a otros metahumanos por una multitud de asesinos en masa y traficantes de drogas debe ser bastante manso. No habría involucrado a nadie más si lo hubiera sabido. Tal vez Oracle, pero ciertamente no Red Robin. Y ahora, parecía culparse a sí mismo tanto como a Jason por el giro que había tomado la noche, lo cual era bastante irónico considerando que todos estaban allí por culpa de Peter en primer lugar. Bueno, tal vez podría usar esto para intentar hacerle algunas preguntas. Se sentía un poco malvado aprovecharse de alguien en un momento de debilidad, pero cuando más iba a tener la oportunidad de hablar así con uno de los murciélagos. ¿Y vienes a mí con esto porque...? Empujar solo un poco, pero no demasiado, parecía lo más seguro en este momento. El adulto se movió ligeramente, vacilando antes de responder. Odd y yo hemos tenido nuestros momentos en el pasado, algunos peores que otros. Sonaba casi nostálgico al respecto, lo cual era muy indulgente con un hombre cuyo aliado acababa de recibir un disparo de la persona que estaba recordando. Pero he querido que se aleje del crimen desde que llegó a Gotham. Aunque él no me escucha. Sus ojos, escondidos detrás de la máscara de dominó, encontraron los de Peter y le sostuvo la mirada. Podrías ser la primera persona con buenas intenciones en intentar seguir con él. Si es que tienes buenas intenciones. Si no lo hacía, el tono del hombre implicaba mucho sufrimiento. El chico se estremeció levemente. Técnicamente, sabía que no corría ningún peligro, pero esa voz había sido muy fría. Muy a diferencia del Nightwing con el que había estado hablando hasta ahora, quien, a pesar de parecer muy cansado, no había sido más que educado y agradable. No importa cuán civilizados actuaran los habitantes de Gotham, siempre hubo un núcleo de acero dentro de ellos, y solo se necesitaron situaciones como esta para que saliera a la luz. Acordamos probar el vigilantismo juntos. Admitió, omitiendo el hecho de que ya había estado involucrado en actos heroicos durante años y sospechaba que Jason alguna vez había hecho lo mismo. Se suponía que esta sería mi penúltima pelea en boxes. Y él accedió a reducir lo que está haciendo. Todavía no sabía en qué estaba trabajando exactamente su vecino, pero ahora que ya no lucharía por Ivy, esperaba que cumpliera su parte del trato. Nightwing asintió, todavía mirándolo directamente. Sintió que tenía que seguir hablando, esos ojos blancos y vacíos estaban fríos. Tan frío. Se suponía que debíamos mantenernos alejados de ustedes y concentrarnos en delitos menores. Pero después de ayer, haciendo eso, respondió el justiciero, la mirada finalmente deslizándose del rostro de Peter y posándose en los edificios a su alrededor. Podría ser beneficioso. Necesita verse a sí mismo como uno de los buenos. También me ayudaría a convencer a todos de que se calmen un poco. Se cruzó de brazos, aparentemente sumido en sus pensamientos. Me gustaría poder ayudar más, pero, como dije, él no me escucha. Ahora mismo creo que probablemente me atacaría antes de que pudiéramos hablar de ello. Tarareó, se acarició la barbilla y volvió a hablar. Intentaré mantener a la familia alejada de ti. Si realmente quieres ayudarlo, soy. Bien.
Bueno, ya que lo eres, una de las cosas en las que debes concentrarte es en su estado mental. Hay algo mal ahí, algo antinatural. Tal vez si ustedes pueden resolverlo, será un poco menos inestable. Ya no parecía tan amenazador y asentía mientras hablaba. Gracias por el consejo. El rostro de Nightwing se iluminó de repente y le dirigió una brillante sonrisa. De todas las sonrisas que Peter había encontrado en su vida, esta tenía que ser una de las más ganadoras. Ni siquiera el rostro preparado para los periódicos de Tony podía rivalizar con él. Él respondió con una sonrisa propia, solo para gritar cuando el vigilante mayor se puso de pie y, con un rápido gesto para desearle adiós, el frente volteó hacia el costado de la torre del reloj. Inclinándose hacia adelante, apenas tuvo tiempo de verlo salir disparado hacia la ciudad, usando su gancho de agarre casi tan expertamente como lo había hecho Batman durante la persecución. Bueno, al menos no se balanceaban, eso era lo suyo. Suspiró, recostándose y pensando en lo que Nightwing acababa de decirle. ¿Centrarse en el estado mental de Jason? Había notado una gran ira extrema en su pareja, tal vez debería intentar leer sobre cómo ayudarlos. Si esas emociones no fueran naturales, ¿qué podría haberlas causado? ¿Quizás un poder mutante? La biblioteca probablemente no tenía ninguna información sobre eso, pero podría tener algo relacionado con cómo lidiar con emociones incontroladas. Tal vez si fuera, incluso podría ver a Bárbara. Había pasado un tiempo, podía decir que las cosas le iban bien, parecía preocupada la última vez que hablaron y habían sucedido muchas cosas desde entonces. Después de todo, ella había sido la primera cara amigable que había conocido en este universo. Una vez decidido, saltó del costado de la torre del reloj y aterrizó en cuclillas, quitándose el polvo de los pantalones y la camisa antes de comenzar la larga caminata hacia la biblioteca pública de la ciudad de Gotham. Capítulo 32. En la biblioteca. Tal vez como era de esperar, considerando la época del año, la biblioteca estaba extremadamente ocupada cuando llegó. Vio grupos de niños de vacaciones de invierno, adolescentes y estudiantes universitarios estudiando para sus exámenes o saliendo con sus amigos, y adultos con sus familias o solos. Se agruparon en pequeños círculos, algunos en las mesas, otros en el área de la cafetería, que era el único lugar además de la sección de niños que estaba lleno de conversaciones ruidosas y risas. Le recordó una época en la que se había sentado en un lugar muy similar, conspirando con MJ y Ned frente a un trozo de pastel o una taza de café. Extrañaba esos tiempos más simples. A Jason le gustaría ir allí alguna vez. El adolescente mayor no parecía del tipo que disfrutaba sentado en una biblioteca, debido a su amor por las bicicletas y las armas de fuego, pero sí tenía una gran colección de libros en su dormitorio contenedor. Las apariencias a menudo engañaban, especialmente en Gotham, donde parecer duro y peligroso era a menudo una de las formas más efectivas de mantenerse fuera de problemas. Eso, o hacerse famoso en el inframundo por ser un metahumano. Por supuesto. Él preguntaría al respecto, una vez que hubieran repasado lo que había sucedido en los pozos, tal vez podrían relajarse un poco y pasar el rato sin tener que pensar en el vigilantismo o su enemistad con los murciélagos. Sería un buen cambio de ritmo. Pero eso será solo si las cosas funcionan entre ustedes dos, ¿no? Aunque intentó convencerse de que no había venido a hablar con ella, se sintió decepcionado al no ver a Bárbara en los mostradores de roble. Un rápido deslizamiento por el área de la computadora no le dio más resultados. Bueno, eso fue todo. Hoy no habría un bibliotecario amigable, simplemente tendría que regresar en otro momento para hacerle saber que estaba bien. Lo siguiente que debía hacer era encontrar los libros que quería. Como no quería molestar a ninguno de los empleados en un día tan ocupado, buscó solo la sesión de psicología y ciencias humanas. No lo encontró en la planta baja, pero acabó vacilando frente al pasillo de fantasía. Estaba muy bien equipada y parecía ser un área popular de la biblioteca. Quizás podría dedicar unos minutos y encontrar algo para leer durante su tiempo libre. No. La tentación era fuerte, pero no tenía mucho tiempo antes de salir a trabajar. Siempre podría volver más tarde. Había 2 pisos superiores encima de él, cada uno conectado a través de 2 enormes escaleras de madera abiertas. Subiendo, rápidamente encontró la sección de ciencias duras, justo al lado del área de ciencias humanas. Una vez más, tuvo que convencerse a sí mismo de no agarrar algo que no tuviera ninguna relación. Podía encontrar información sobre los descubrimientos científicos de este mundo en línea, no tenía que llevarla allí. En realidad, tenía que concentrarse.
Se obligó a pasar por la docena de pasillos sobre física, biología, química y todo lo que normalmente habría saltado, y solo se permitió detenerse cuando llegó a la primera estantería de la sección de psicología. Dado que la biblioteca era tan grande, esperaba una gran variedad de autores y textos sobre el tema, pero aún así quedó impresionado al encontrar casi una docena de filas de libros centrados en la salud mental y la autoayuda. También había algunos pasillos bastante concurridos, con varios clientes de todas las edades navegando junto a él. Así que el lugar no solo estaba bien abastecido, sino que se usaba mucho. Por lo que sabía de Gotham, esto tenía mucho sentido. Nueva York había sido dura con muchos de sus ciudadanos más desafortunados, pero no era nada comparada con esta ciudad. Entre los ataques habituales de los villanos y los distritos urbanos francamente abandonados, no era de extrañar que algunas personas intentaran encontrar respuestas en los libros. Después de todo, no todo el mundo tenía el dinero, el tiempo o la predisposición para la terapia. No lo había hecho en su mundo natal. Había confiado en sus amigos y en su familia para enfocar. Control de la ira. Podría encontrar cosas sobre eso aquí. Se disculpó con una viejecita mientras la hacía a un lado y su bolso lleno de gruesos y complicados volúmenes de psicología, y comenzaba a revisar los estantes. La depresión era un tema común, pero no creía que fuera completamente aplicable a lo que fuera que Jason estuviera enfrentando. La adicción ocupó un cercano segundo lugar, con docenas, si no cientos, de textos centrados en todo tipo de sustancias diferentes, viajes de vida e investigaciones. Tenían diferentes objetivos, algunos eran para usuarios activos, otros para usuarios anteriores y algunos para seres queridos que querían comprender y ayudar. Varias de las drogas mencionadas allí le eran completamente ajenas. Tendría que aprender la terminología, en caso de que se viera involucrado en una redada en el futuro. Enfocar. Estaba a punto de tomar un libro delgado sobre meditación, algo que le habían enseñado pero que nunca había practicado en serio, cuando se dio cuenta de que acababa de cometer un error. No tenía tarjeta de biblioteca. Era un completo idiota y no tenía tarjeta. ¿Qué iba a hacer entonces? Claro, podría regresar a casa e investigarlo en línea, pero no se sentía listo para ir allí todavía y haría que todo su viaje a la biblioteca fuera una pérdida de tiempo. No podría sacar libros sin uno, ¿verdad? Eso sería un robo e incluso si los trajera de vuelta más tarde, los empleados se preguntarían a dónde habían ido. Realmente no quería tener que molestar a un civil con exceso de trabajo, y no tenía tiempo para hacer cola en la recepción, que, desde donde estaba, parecía todavía extremadamente ocupada. Tal como estaban las cosas, probablemente tenía 40 minutos más para terminar allí, cualquier cosa más allá de eso terminaría tarde para su turno. ¿Eso contaba como huelga? Perder su trabajo ahora y el apartamento que lo acompañaba sería un desastre. Suspiró, dejando caer la mano a su costado, resignado. Tuvo que aceptar su error. Esto había sido una pérdida de su tarde. Dándose la vuelta, se alejó unos pasos de las estanterías y casi choca contra alguien. Dio un paso atrás, disculpándose profusamente y maldiciéndose mentalmente por su falta de atención. Cualquier otro día, con más sueño y más comida, habría escuchado a Bárbara llegar minutos antes de que ella llegara, pero, Bárbara estaba allí. Ella estaba allí, y él casi había entrado directamente en ella. Ella le sonrió pacientemente, con un montón de libros sobre sus rodillas y una libreta metida entre su pierna y el costado de su silla de ruedas. No parecía molesta por lo que casi había sucedido, aunque parecía un poco confundida. Se sentía como un tonto y, peor aún, podía sentir que se sonrojaba de pura vergüenza. ¿Todo bien? Ella le preguntó, apenas más que un susurro. Después de todo, estaban en una biblioteca. Sí. Respondió, un poco demasiado alto. Estremeciéndose, bajó la voz. Te estaba buscando. Ella levantó una ceja ante eso y le tomó unos segundos darse cuenta de lo espeluznante que sonaba. ¿Cómo podía saber que había sido la primera persona en ser amable con él después de haber sido desplazado a Gotham? Tal vez ni siquiera recordara quién era él, con cuántas personas tenía que ver todos los días. Buen trabajo, Parker, causando una gran impresión. Soy Peter. Él se rió torpemente, todavía tratando de mantener su tono lo más tranquilo posible. Nos conocimos hace un par de semanas. No es suficiente. ¿Qué clase de hombre recuerda a alguien después de haberlo visto solo 2 veces, y ambas veces en su lugar de trabajo? Y probablemente ella no tenía idea de qué estaba hablando. Tenía que encontrar algo que decir para aclarar cualquier malentendido.
Entre los murciélagos que lo confundieron a él y a Jason con pícaros activos y los pozos lo empujaron a luchar para el disfrute de los criminales, realmente no quería agregar acosador a su reputación empañada. Rápido. Yo quería conseguir algunos libros pero olvidé que no tengo una tarjeta. Y tú eres el único empleado que conozco aquí. La mirada sorprendida de Bárbara se transformó en una suave sonrisa y él sintió que se relajaba. Se evitó el desastre. Después de todo, no parecía un asqueroso. Te recuerdo. Y puedo ayudarte con eso. ¿Quieres hacerlo ahora o necesitas ayuda para escoger tus libros? Terminó sonriéndole y aceptando su oferta de ayuda solo para darse cuenta de que lo que estaba buscando podría parecer un poco extraño. Obviamente, mucha gente necesitaba ayuda y eso no era nada de qué avergonzarse, pero él no quería despistarla. Él todavía se lo dijo y se sintió aliviado al ver que su expresión no se nubló ni un poco. Claro. De hecho, tenemos algunos realmente buenos sobre ese tema. Su comportamiento positivo lo tranquilizó aún más y la siguió por las estanterías, aceptando los diversos libros que ella le pasaba. Tienes un límite de 20 libros en tu cuenta, le dijo seriamente, aún logrando mantener la voz lo suficientemente baja como para no molestar a nadie. Pero solo 10 de ellos pueden ser novelas gráficas o cómics. También puedes coger hasta 12 artículos de la sección multimedia. Ella se giró, apuntándolo con el dedo, la pila de libros todavía en su regazo de alguna manera permanecía perfectamente equilibrada. Ahora puedes conservarlos durante 3 semanas. Puedes solicitar 2 adicionales, pero no pases de eso. No lo haré. Él prometió. Te haré cumplir. Ella asintió y añadió otro libro a la media docena que ya tenía en los brazos. Este es un poco diferente, pero lo encuentro realmente interesante, así que deberías leerlo. Ella añadió 3 artículos más a su pila antes de aplaudir y sonreírle. Creo que esto debería ser todo. Por supuesto que tenemos muchos más, pero deberían ayudarte a decidir cómo quieres hacerlo. Gracias. Peter le dijo, en serio. Ustedes tienen tantas opciones que al principio fue un poco abrumador, así que realmente lo aprecio. Oh, no te preocupes. Ahora solucionemos el problema de tu tarjeta. Echó un vistazo a un reloj de pared cercano. Quedan 25 minutos, debería ser tiempo suficiente para hacerlo. Ella lo alejó de las estanterías y él la siguió, sonriendo a su pesar. Ella era mayor que Jason y él, pero a él no le importaría salir con ella si tuviera la oportunidad. Sabía muchísimo sobre libros y era agradable, ¿qué más querrías en una amiga? Por supuesto, esto no sucedería nunca. Ella era bibliotecaria y no tenía idea de lo que representaba para él. Para el cansado, hambriento y perdido Peter de unas semanas antes, ella había sido una prueba de que no todos en la ciudad lo veían como un mutante peligroso o un forastero. Para ella, él era simplemente un cliente habitual. Me alegro de verte de regreso, le dijo Bárbara, engañosamente rápida en su silla de ruedas. Debe tener brazos muy fuertes para poder ir tan rápido. ¿Vives aquí ahora? Oh, sí. Peter eligió sus palabras con cuidado, sin querer revelar nada demasiado personal o demasiado sospechoso. Conseguí un trabajo y un apartamento. Entonces, ¿no hay escuela? No parecía que lo estuviera juzgando por eso y él había visto a muchos adolescentes de su edad en Gotham a altas horas de la noche, así que tal vez no terminar la escuela secundaria no era tan inusual. Sin embargo, había pasado por un infierno para obtener su título, entre el incidente de Thanos, Misterio y la rutina de salir como justiciero varias horas al día. Me gradué de la escuela secundaria el verano pasado. Sabía que parecía joven, pero aún así, no iba a fingir que no había terminado algo por lo que realmente había luchado por lograr. Mientras no tuviera que dar demasiados detalles, ¿quién lo comprobaría? Nueva York era una ciudad muy grande con muchas escuelas y universidades, y no era como si un bibliotecario que acababa de conocer unas cuantas veces se preocupara lo suficiente por él como para investigarlo. Como esperaba, Bárbara aceptó su respuesta asintiendo y lo felicitó. Fue agradable poder actuar como un adolescente normal. Había sido así durante años, incluso después de convertirse en Spider-Man, y querer recuperar esa mitad más simple de su vida fue lo que lo empujó a ir a Strand, a Stephen. En Gotham, había perdido la oportunidad de vivir una vida adolescente normal, no porque su identidad secreta hubiera sido expuesta, sino simplemente porque tenía que sobrevivir en la ciudad y su mala toma de decisiones había llevado a que mucha más gente de la esperada conociera algunos de sus secretos. Sus metapoderes. Unos cuantos pasillos más adelante, giraron a la izquierda y se dirigieron hacia uno de los muros de piedra distantes.
Allí, un toque extrañamente moderno en medio de la arquitectura clásica que lo rodeaba, había un ascensor. De diseño elegante, se abrió con un sonido y entraron. Siempre era agradable ver la accesibilidad en un edificio antiguo, aunque debería haberlo esperado, considerando que Bárbara había estado en el piso superior en primer lugar. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, Peter volvió a mirar las estanterías y se preguntó si, después de todo, debería haberse tomado el tiempo para buscar algunos libros de ciencia dura para su entretenimiento. Gran parte del contenido de Internet tenía muros de pago. Si hubiera tenido más tiempo, podría haberlo logrado fácilmente, pero aquí podría obtener todo gratis y sin ningún esfuerzo. Quizás Bárbara también podría haberle dado buenos consejos al respecto. Casi les pidió que retrocedieran, pero cerró la boca abruptamente cuando sus ojos se encontraron con los de un niño pequeño, parado al otro lado del pasillo más cercano al ascensor. Con una suave piel bronceada y un cabello perfectamente peinado, rara vez había visto a un niño con una aura tan intensa a su alrededor. De hecho, necesitó todo lo que tenía para no dar un paso atrás cuando se miraron a los ojos y toda esa intensidad se dirigió directamente hacia él. Solo empeoró por el cambio en la expresión del niño, pasando de sonreír y hablar con quien quiera que estuviera caminando a quedarse en silencio y extremadamente serio. Las cosas fueron de peor a terrible cuando el extraño preadolescente decidió deshacerse de su tutor y comenzó a correr hacia ellos, dejando caer sus libros al suelo sin la menor preocupación. Creyó escuchar a Bárbara gemir detrás de él, pero estaba demasiado distraído por la visión de ese pequeño niño corriendo y golpeando con su mano entre las puertas del ascensor aún cerrándose como para saber si se había imaginado el sonido o no. Todo fue tan extraño que ni siquiera reaccionó cuando el niño entró a la fuerza y apretó el botón para cerrar las puertas, dejando fuera a quienquiera que hubiera sido su compañero adulto, mientras ignoraba las dos miradas desconcertadas que estaba recibiendo. Se giró hacia ellos, su perfecto corte de pelo ligeramente alterado por su rápida carrera pero su respiración uníforme. Quizás hizo track en su tiempo libre. Espera, ¿no era demasiado joven para hacer atletismo? ¿A qué edad empezó eso? Hola Damián. Bárbara suspiró y, por su tono, supo que no había soñado su gemido antes. Dejar caer libros al suelo era algo bastante grosero dentro de una biblioteca y probablemente ella era una de las personas encargadas de mantener el lugar abastecido adecuadamente. Aunque ella lo conocía. Quizás por eso el chico había decidido entrar corriendo en el ascensor. Gordon. El pequeño niño asintió, más sereno que un hombre de negocios experimentado a punto de cerrar un trato. Con la misma actitud seria, se giró hacia Peter y asintió de nuevo, una de sus cejas temblando levemente, una microexpresión demasiado sutil para ser detectada por el humano promedio. Y no creo que nos hayamos conocido antes. Miró a la bibliotecaria pelirroja, que tenía una expresión muy extraña en su rostro. Ninguna ayuda vendría de ella. Peter. El niño, Damián, repitió. Es un placer conocerte. Extendió su mano, obviamente esperando que el meta la estrechara. Su agarre era engañosamente fuerte a pesar de su tamaño. Parecía un poco como si estuvieran llegando a algún tipo de acuerdo comercial, o como si fueran líderes mundiales que se reunieran por primera vez. Excepto que eran solo dos niños que se presentaban dentro del ascensor de una biblioteca pública. La voz de Damián tenía un ligero acento detrás, apenas perceptible. ¿Era bilingüe, tal vez? A esa edad eso era impresionante. Aún así, Peter se sentía increíblemente incómodo al hablar y estrechar la mano de un niño que nunca había conocido antes, especialmente sin su tutor cerca. Al menos Bárbara parecía conocerlo, tal vez podría confiar en ella para salvarlo de ser acusado de secuestro. Es el hermano pequeño de un chico con el que solía salir. Dijo su compañera confundida, rompiendo su silencio y sacudiendo la cabeza. No le hagas caso, es un poco único. La cabeza de Damián giró y su comportamiento previamente agradable se volvió helado. El niño entrecerró los ojos hacia Bárbara y, si Peter no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que el niño estaba a punto de saltar y estrangularla. Sí. Dijo el niño, con toda la simpatía y entusiasmo de una pared de ladrillos. De hecho, es único en formas que no podrías comprender. Se propuso alejarse de ella después de hablar, e incluso logró parecer de manera un tanto convincente como si la estuviera ignorando. Esto fue todo un logro en un espacio tan reducido. Peter cambió su peso incómodo cuando esos fríos ojos azules se fijaron en los suyos. ¿O eran verdes? Era difícil saberlo debido a la débil iluminación artificial. De cualquier manera, el niño no parecía divertido. Quizás tenía algún asunto pendiente con él.
Quizás le entregó una pizza fría hace un par de días y eso le arruinó la noche. No, eso no tendría sentido. Quienquiera que fuera el niño, no parecía que estuviera viviendo en North Gotham, donde operaba Marco. No podía decir exactamente de qué materiales estaba hecha su ropa, pero parecía como si hubieran sido cortadas para él. O su familia era muy buena escogiendo prendas de los estantes o las habían comprado en un sastre. La única persona que Peter había conocido que usaba uno de esos para la ropa de todos los días había sido Tonji. Bueno, la realeza de Wakanda y su séquito habían hecho lo mismo, pero eran nobles. No creía que hubiera nobles en Gotham, pero, si los hubiera, este chico parecía ser uno de ellos. Así que de alguna manera hizo enojar a un niño rico, y no tuvo nada que ver con su trabajo civil. La única otra opción serían los Pigs. Quizás uno de sus padres era un criminal y había perdido una apuesta cuando él ganó sus peleas. Parecía descabellado, pero su suerte había sido bastante terrible desde que aterrizó en Gotham, por lo que esto no estaba completamente descartado. Realmente no necesitaba que un bebé jefe del crimen le guardara rencor y viniera tras él, pero bueno, eso no sería lo peor que le hubiera pasado desde que le picó la araña. ¿Nos hemos visto antes? Su boca decidió preguntar, mucho antes que su cerebro, que todavía estaba procesando su confusión. Los ojos de Damián brillaron con algo indescifrable, pero Bárbara los interrumpió antes de que el chico pudiera responder. De verdad, no le hagas caso. Ella miró al preadolescente. El cambio de actitud fue sorprendente, aunque apenas había calor detrás de sus ojos. Siempre dice cosas raras que no deberían escucharse en compañía educada. ¿Verdad, Damián? El preadolescente en cuestión apretó los dientes y desvió su fría mirada hacia la pelirroja. Una vez más, pareció a punto de saltar sobre ella y apuntar a la garganta. Las puertas del ascensor eligieron ese momento para abrirse, el sonido mecánico cortó la tensión que se había instalado entre los tres. Bárbara se movió primero, y ambos chicos dieron un paso atrás para dejarla pasar. Damián le dirigió una mirada oscura a la espalda. Vamos, le dijo a Peter. Te ayudaré a hacer tu tarjeta. Él la siguió asintiendo, esperando que la incómoda interacción terminara ahí. Desafortunadamente, su suerte aparentemente había decidido que hoy era el día en que lo tomarían por un asqueroso y, contra toda lógica y razón, el extraño niño decidió quedarse con ellos. Miró desesperadamente a su alrededor, tratando de detectar a alguien que pudiera ser el guardián de Damián. Si él se acercó a ellos primero, no deberían tener una idea equivocada, ¿verdad? Además, Bárbara y el niño se conocían. Incluso si no parecían muy amigables, eso tenía que significar algo. ¿Deberíamos llevarlo a la recepción? Se inclinó hacia adelante, susurrando y esperando que el niño no lo oyera. ¿Encontrar quién estaba con él? ¿O él mismo nos encontrará? Bárbara sacudió la cabeza, luciendo exasperada. Simplemente ignóralo por ahora. No te tomes en serio nada de lo que diga. Puedo oírte, campesino. Damián gruñó, acercándose para pararse frente a ellos, con los puños en las caderas. No actúes como si no fuera, farfulló con indignación cuando la mujer simplemente giró a su alrededor, sin disminuir el paso e ignorando por completo lo que estaba a punto de decir. Peter se aclaró la garganta incómodo, tratando de darle al niño una sonrisa que esperaba que pareciera amigable y no completamente incómoda. El chico se enfureció aún más ante esto, fulminando con la mirada con tanta fuerza que el meta terminó dándose la vuelta y siguiendo a Bárbara, esperando no haber empeorado la enemistad que ya había allí. Terminaron deteniéndose en una mesa a unos pasos de la recepción y de la fila aparentemente infinita de habitantes de Gotham que entraban o salían de la biblioteca. Podía oler el café y los pasteles en la zona de comedor más ruidosa y su estómago rugió. Era lo suficientemente fuerte como para esperar que nadie lo oyera, aunque, por un segundo, creyó ver los ojos de Bárbara parpadeando hacia él. ¿Estaba ella curiosa, preocupada o simplemente se lo había imaginado? Le resultaba difícil concentrarse en leer sus microexpresiones, no solo porque ella tenía muy pocas, sino también porque estaba empezando a sentirse muy cansado. Podía pasar más tiempo que un humano normal sin dormir, pero aún así lo necesitaba, y también tenía que comer mucho para mantener sus fuerzas. Esta noche tomaría algo de Marcos. Eso debería ser suficiente para hacerlo sentir mejor. Está bien, le dijo Bárbara, sacando una computadora portátil de debajo de la mesa y escribiendo algunas palabras en ella. Empecemos. Se sentó frente a ella y se preguntó si debería decirle que tenía una agenda apretada. Seguramente podría hacer todo en 20 minutos. Se sentiría terrible al tener que dejar atrás todos los libros que ella le ayudó a recoger.
Damián estaba junto a la mesa, con los brazos cruzados y mirando a Peter. El chico definitivamente tenía algún tipo de queja con él, no apartó la mirada ni una sola vez y casi parecía que tampoco estaba parpadeando. Espeluznante. ¿Tengo que pagar algo?, preguntó el adolescente, haciendo todo lo posible por ignorar al niño enojado. Si fingía que no estaba allí, eventualmente tendría que irse. Desafortunadamente, el preadolescente decidió responder a su pregunta, aunque no estaba dirigida a él. Es gratuito para cualquier ciudadano de Gotham. Wayne Incorporated financia el programa. Chasqueó la lengua, un tic extraño proveniente de alguien como él. ¿Estaba molesto con la corporación de $1.000 millones o la aprobó? Era difícil saberlo, especialmente cuando tantos sonidos y olores ya amenazaban con abrumar el cerebro de Peter. Necesitaba dormir un poco. Damián siguió hablando, aparentemente sin darse cuenta de que se estaba entrometiendo en una conversación que no le concierne. Deberías estar agradecido por su generosidad, no todo el mundo es tan bondadoso como para utilizar el dinero para mejorar la vida de los demás. Bárbara puso los ojos en blanco y Peter se mordió el labio inferior. Esto fue incómodo. Eso es genial. El niño asintió brevemente. Aparentemente, su mediocre respuesta fue suficiente para satisfacerlo. Tarjeta de biblioteca, dijo Bárbara de repente, haciendo clic y escribiendo algo en su computadora. Es gratis, como tan amablemente explicó Damián. Solo necesito algo de información y te conseguiré una. Seguro. Él asintió vigorosamente. Necesito irme lo antes posible, ¿es porque eres un empleado?, interrumpió Damián, mirándolo con el ceño ligeramente fruncido. En su boca, la palabra empleado sonaba extraña. Bueno, parecía lo suficientemente rico como para probablemente no tener que trabajar para nadie en su vida. La boca de Peter quedó abierta por un momento, sacudió la cabeza y la cerró. Sí. Lo soy. Necesito ir a trabajar pronto. Si llegas tarde, podemos llevarte allí, ofreció el chico, sonando completamente impasible. Bajo todos los demás olores a su alrededor, el meta pensó que podía detectar algún tipo de excitación escondida dentro del niño. Eso definitivamente fue una trampa. No iba a caer en eso. Había visto suficientes trampas en toda su vida. Gracias, sonrió torpemente, estaré bien. Pero a mi padre no le importa. Damián protestó, luciendo como si creyera que ese argumento era lo suficientemente convincente como para cambiar de opinión. No es así, ¿verdad, padre? Por supuesto que no. Alguien sonrió detrás de Peter. El adolescente casi saltó de su silla en estado de shock. Había estado escuchando pasos, pero había tanta gente en la biblioteca y la planta baja estaba tan ocupada que no había prestado atención al ruido. Seguía olvidando dónde estaba. Gotham era más peligrosa que Nueva York y dejar que la gente se acercara a él de esta manera era una buena manera de meterse en grandes problemas. Más aún ahora que su rostro era tremendamente conocido entre los criminales. Se dio la vuelta y terminó teniendo que mirar bastante hacia arriba para encontrarse con los ojos del recién llegado. Con una sonrisa brillante y ojos azules brillantes, el hombre parecía demasiado entusiasta para estar hablando con un adolescente al azar en medio de una biblioteca abarrotada. También parecía estar bastante acomodado, llevaba un abrigo largo y un jersey de cuello alto oscuro que parecía que le habían encargado específicamente para él. Sus zapatos eran de cuero y estaban perfectamente lustrados. Tenía que ser el padre del niño y, si Peter tenía razón, le guardaba algún tipo de rencor. El padre de Damián no parecía un señor del crimen peligroso, con su brillante sonrisa y sus ojos serios. Sin embargo, olía raro, una mezcla de colonia cara y algo químico. ¿Drogas? ¿Medicamento? No pudo identificarlo del todo. Murmuró. Gracias. Estaré bien. Recordando al niño que estaba junto a él, se apresuró a añadir. Lo juro, no secuestré a su hijo. Tranquilo, Parker. Muy suave. El hombre alto frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció. Si fuera un criminal, lo conocería como lo que realmente es, y que un metahumano le dijera eso en la cara no podría ser agradable para él. No pudiste secuestrarme. Damián le informó en un tono agradable, dándole una palmada en el hombro. La exhibición hizo que las cejas de su padre se alzaran aún más. Al parecer, ni siquiera sus padres estaban acostumbrados a las travesuras del niño. No quisiera secuestrarte. Peter se aclaró la garganta y miró a Bárbara, cuyas cejas temblaban de molestia. ¿Te importa? Lo siento, yo solo. Tengo que ir a trabajar pronto. No hay problema.
La sonrisa volvió a aparecer, más brillante y más grande que nunca. Haz lo que debes. Ninguno de los dos desconocidos movió de detrás de su asiento. Peter sintió la necesidad de salir corriendo de la situación, pero, en lugar de correr, respiró hondo y lentamente y se volvió hacia Bárbara. La vislumbró sacudiendo la cabeza hacia el hombre detrás de él antes de que su mirada se convirtiera en una sonrisa sincera dirigida a él. Entonces se conocían, ¿eh? Empecemos. Será bastante rápido. Solo necesito tu nombre completo, Peter Parker. Le dijo a ella. Se sentía raro, no había dado mucho su apellido últimamente. Lo anotó en su computadora. Escuchó al hombre moverse ligeramente detrás de él, deslizando las manos en los bolsillos. ¿Número de teléfono? Yo, no tengo uno todavía. Bárbara lo miró por encima de su computadora, pero, en lugar de preguntarle por qué, asintió como si fuera algo común. Por lo que sabía, podría serlo. Dirección de correo electrónico. Yo tampoco tengo uno. Al menos eso era fácil de arreglar. No había tenido ningún motivo para crear uno en este mundo, de lo contrario ya lo habría logrado. Todavía sentía que sus mejillas se calentaban cuando los extraños movían detrás de él nuevamente. ¿Qué estaban pensando? Parecían ricos, lo estaban juzgando por lo mal organizada que estaba su vida. ¿Dirección de casa? Dijiste que ahora tienes un apartamento. Pensó en su barrio, en la gente que a veces veía en las escaleras y en su casera. Incluso si fuera solo para una tarjeta de la biblioteca, tenía la sensación de que no sería una buena idea hacérselo saber a nadie. Definitivamente el lugar no parecía estar administrado de una manera muy legal. Preferiría que no. Esta vez ella sí frunció el ceño, aunque no parecía estar dirigido a él. Necesito una manera de contactarte, pero, se agachó debajo del escritorio y sacó un pequeño montón de tarjetas, unidas por un cordón de plástico. Sacó uno, lo pasó por su computadora y luego se lo entregó. Temporal. Vuelve con un correo electrónico tan pronto como puedas, no tengo exactamente permiso para hacer esto. Usted no es. Peter miró fijamente la tarjeta de la biblioteca. ¿Por qué rompería las reglas por él? Gracias. No lo menciones. Pero regresa pronto para crear una cuenta. Ella lo llevó más cerca del área principal de entrega, pasó la fila y bajó a un mostrador más privado y más pequeño. Ella ignoró cortésmente las miradas de Damián dirigidas directamente a su espalda. El padre del niño miró con curiosidad los libros mientras los escaneaban. Perfecto, ahora iba a pensar que Peter tenía algún tipo de problema de manejo de la ira. ¡Oh, alegría! Le sonrió torpemente al hombre alto, sintiendo el sudor correr por su espalda. Bárbara terminó prestándole también un bolso, hecho de tela y con un dibujo en tinta de una mujer que llevaba un intrincado vestido de flores y perlas. A pesar de tener la intención de que él se lo devolviera, ella aún así se lo puso en las manos cuando él intentó volver a dejarlo. Terminó guardando los libros prestados, todo bajo la atenta mirada del dúo de padre e hijo, que aún no se habían apartado de su lado. ¿A dónde? El adulto sonrió y le puso una mano en el hombro. La palma de sus manos se sentía áspera a pesar de la camisa entre sus pieles. Callos y cicatrices antiguas. Inusual, para alguien que parecía tan acomodado. ¿De verdad, señor? Peter sacudió la cabeza, saludó a Bárbara y se dirigió directamente hacia la salida, esperando que eso fuera suficiente para deshacerse de él. Estoy bien. Pero ayudaste a mi hijo a llegar a la recepción, ¿no? Considera esto como una forma de agradecerte. Realmente no me importa. Si esto era una trampa y el tipo simplemente pretendía ayudar, estaba haciendo un muy buen trabajo en ello. Su olor fue sofocado por químicos y colonia, pero su rostro no mostraba ningún signo de deshonestidad y parecía tan ansioso como un cachorro a punto de salir a caminar. Una trampa le haría llegar tarde al trabajo, pero si se trataba de una oferta legítima, ¿no sería de mala educación decir simplemente que no? Se mordió el labio inferior, deseando que Bárbara se hubiera quedado con él hasta la salida. Ella podría haber ayudado con esto, conocía al chico. Según ella, solía salir con su hijo mayor. Realmente no tenía tiempo para regresar y buscarla, por mucho que quisiera hacerlo. No está en la mejor zona. Dijo en cambio. Eso no fue suficiente para disuadir al tipo, que actuaba como un Golden Retriever en forma humana. La sonrisa del hombre se multiplicó por 10 y le aseguró que no le molestaba en absoluto la idea de ir al norte de Gotham. Añadió unas cuantas palmaditas amistosas en el hombro y un brillante llámame Bruce mientras estaba en eso.